eh, hay cosas que sí podemos ver directamente, cerebro podemos ver, corazón podemos ver, el tubo digestivo podemos ver, y yo creo que hay muchas herramientas por hoy que podemos ver más adentro qué está pasando, ¿no? Pero el área piso pélvico es un área no es tan fácil de ver, no existe tantos estudios que nos orienta más hacia cómo funciona, porque vemos por imagen, pero no tanto con funcionamiento. Entonces, híjole, cada paciente es diferente y el origen del problema es un diferente. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que ser, actualmente, en 2025 tenemos que empezar a trabajar mucho en una medicina personalizada, ¿no? Una medicina de precisión. Creo que es algo siempre va a ayudar a la paciente porque no todos los pacientes son iguales, no todos los orígenes del mismo problema en diferentes no son iguales. Entonces, hoy por hoy nos ayuda mucho a entender en forma precisa, conocer a ese paciente, ahora sí, poder ofrecer, acorde a nuestro expertise, nuestro conocimiento, un manejo más acorde a su origen del problema, ¿no? Excelente. Me da mucha curiosidad porque mencionaba mucho de sus primeros semestres de medicina, ¿no? Creo que pues al punto en donde estamos hoy en cuestión de tecnología, pues hay muchas herramientas, sobre todo con la IA, ¿no? Que facilitan mucho descubrir muchos problemas de salud y a facilitar el avance científico y médico para resolver esos problemas, ¿no? En cuanto a este tema en específico, ¿usted recuerda que haya habido un punto donde usted se haya preguntado justo eso que decía yo al principio de si hasta aquí era lo más que podíamos llegar y en base a eso, cómo este nuevo mundo o nueva etapa a la que usted se ha adentrado, ustedes tres específicamente, ha ayudado a como resolver esas dudas o darle una atención personalizada a la paciente? Y pregunta extra, ¿cómo les ha ayudado a ustedes como médicos, ¿no? En tanto a lo personal como a lo profesional. No sé si Melissa quiere contestar eso. Sí, hola, buenas noches, Diego, doctor Hugo, doctor Sadib, un gusto estar con ustedes aquí nuevamente, hablando de este tema súper interesante y al final existe de muchos años, pero no se da quizás no se ha dado un uso tan frecuente por diferentes razones, ¿no? Entonces, fíjate que es muy interesante lo que comentaba el doctor Maití porque yo conozco, soy especialista joven, sí, pero la ultrasonografía a mí me ha aperturado muchas formas de visualizar de diferentes puntos de vista al paciente. Yo soy coloproctóloga, pero sin embargo, hablar de piso pélvico, también nosotros conocemos poco, ¿sí? Y eso es lo que nosotros intentamos descifrar cada vez. Entonces, hablar de piso pélvico, hablar de la teoría integral, cómo se correlaciona la anatomía dinámica en el momento de que la posibilidad de poder repetir esos exámenes dinámicos nos da a nosotros mucha información complementaria para nosotros individualizar nuestro diagnóstico. Entonces, yo creo que desde un punto de vista de que cuando yo hice el residentado, que fue en el 2018, a mí no tuve esa formación con ultrasonografía. Entonces, la visión quizás, como dice el doctor Maití, era de un punto de vista, pero al conocer este mundo, esta herramienta, que tuve grandes profesores que me inculcaron, me enseñaron a utilizarla, logré visualizar más cosas y explotarla en la práctica clínica, día a día en la consulta. Entonces, para un coloproctólogo es muy interesante saber que hay un compartimiento anterior, pero no solo saber eso, sino tener una idea de qué es lo que podemos realizar y con qué objetivo nosotros podemos trabajar en un equipo multidisciplinario
con ginecología, con uroginecología. Entonces yo pienso que desde un punto de vista de suelo pélvico como tal, es muy joven, pero la ultrasonografía se utiliza ya hace muchos años. Ya no es algo nuevo, sino que estamos queriendo empezar a utilizar por diferentes razones, ¿no? En Latinoamérica. Pero pienso que es una herramienta muy básica. Entonces me sonó algo el día de ayer, porque algo muy interesante, un poco de que uno de los profesores de aquí me parece que comentó que la base de lo que a mí me gusta ultrasonografía dinámica, porque en el hecho de la repetición del ejercicio, porque nosotros hacemos el ultrasonido transperinal dinámico, la repetición del ejercicio está en que tú observes algo que no se hace realmente en una sola vez. Mm, Y ahí nos da la idea del diagnóstico que quizás no se vio inicialmente. ujú. Entonces yo creo que eso es un punto muy, muy bueno y además de la ventaja desde mi punto de vista, de la parte de accesibilidad, tanto del médico como del paciente, si comparamos con otro tipo de estudios. Ok. ¿Qué estudios son como los más comunes que se hacen? Si hablas de coloproctología, Ujú. bueno, primero es una revisión clínica, después se hace algún examen, pero se estudia específicamente si viene el paciente por una conducta, si no tiene estudios, hay que empezar por una colonoscopía, una proctoscopía inicialmente, de acuerdo a la clínica. Pero si nosotros estamos adentrándonos en la parte de ultrasonografía, se ve para ver la parte morfológica, o sea, la forma muscular, pero la parte ultrasonográfica también tiene una derivación, que es la parte de ultrasonido transperineal dinámico, Mm, ayudado por la defecografía, o sea, que el paciente hace el efecto de la defecación en el mismo momento que nosotros estamos observando el movimiento muscular y ujú. podemos detectar si está haciendo algún gesto bien o está haciendo algún gesto mal, que nos podría dar el indicio de algún diagnóstico. Ok. Y pregunta para el que quiera contestar de los tres. ¿Qué impacto tiene esto en la paciente? Vaya, al momento de ustedes dar su diagnóstico, porque me suena como si pudieran dar como un diagnóstico más específico incluso, o pudieran analizar con más especificidad. ¿Qué significa esto para una paciente que pues ha tenido otro tipo de experiencia, ¿no? O incluso para ustedes que antes tenían que hacer otras cosas, pero una vez llega esto para como disruptor, ¿qué significa esto para la paciente? Hugo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Soy el doctor Hugo Cuellar. Eh, bueno, los saludo a todos los que están aquí reunidos. Por ahí veo a caras conocidas. Saludos a la doctora Yaisira, que por ahí anda. Eh, sí, bueno, lo que comentaba Diego es algo que ha venido cambiando con el advenimiento de nuevas tecnologías. Actualmente el uso de las herramientas diagnósticas o auxiliares durante la práctica clínica ha hecho importantes diferencias. Actualmente ya el uso también de células especializadas, equipos multidisciplinarios para la valoración del piso pélvico ha permitido que las pacientes tengan mejores resultados funcionales en la calidad de vida. La herramienta, principalmente, bueno, en este caso el ultrasonido, no es que haya venido a sustituir el hecho de que hagamos exploraciones físicas, interrogatorios clínicos, sino es una medida de apoyo para dar diagnósticos más precisos, de manera intencionada y de acuerdo a la semiología, nosotros orientar patologías y poder brindar a la paciente, pues, no sé, a veces es un poquito, eh, es muy marcada la parte de la calidad de vida. Me tocó verlo con muchas pacientes. Hay pacientes que presentan síntomas combinados, como podría ser la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal o trastornos como podrían ser síndrome miofacial, dolor pélvico crónico.
que a simple vista o durante la exploración física es muy difícil detectar patologías que no podemos, pues no podemos ver a través de la simple exploración. La parte de la ecografía, si bien ha permitido que tengamos un panorama diferente, yo creo que el, el uso actual de softwares, por ejemplo, la inteligencia artificial que ya se está aplicando a la parte de la ecografía nos permite hacer algoritmos para poder detectar o predecir qué tipo de patologías desarrollará la paciente. Por ejemplo, estábamos hace rato platicando sobre la parte de la astografía que ha revolucionado un poquito el campo en relación a la elasticidad de los tejidos en otros órganos, como podría ser la tiroides, como podría ser el hígado, y ahorita aplicado a la parte del piso pélvico, pues nos podría orientar de una manera preliminar cómo se desarrollará la dinámica de este tipo de pacientes a la larga. Entonces yo creo que más que un sustituto es una herramienta muy útil, la parte del piso de la ecografía en piso pélvico, y que nos ayude a tomar decisiones un poco más precisas para brindarles mejores apoyos a los pacientes. Ok, excelente. Me gustaría entrar, no desviándonos tanto del tema, pero sí un poquito, con unas preguntas hacia cada uno, empezando por primero el doctor Maite. Les voy a hacer preguntas diferentes a los tres, ¿verdad? Para que luego no digan que soy injusto. Pero, doctor, para usted, ¿recuerda algún caso? Igual, pues si tienen o sea, alguna idea de un caso, pues doctora Melissa, doctor Hugo, con toda confianza. Pero ¿recuerda algún caso o experiencia que, mm, que destaque para usted en base a este tema o que haya vivido con el paciente, por así decirlo? Sí, claro. Una de las, no somos médicos, pero tampoco somos dioses. Tratamos de hacer una medicina más precisa, pero a veces, aún así, nos podemos haber fallas, ¿no? O sea, como médico, también aprendemos de nuestras propias fallas, ¿no? Pero también si aprendemos de las fallas y es autoanalizar qué fue lo que pasó. Muy sencillo. Nosotros operamos muchos prolapsos, algo que está reportado de cuando operamos a una paciente, la literatura hoy por hoy, estoy hablando lo que se ha publicado de aquí para atrás, habla de una posibilidad de que este paciente va a volver a prolapsar o volver a caer. La vejiga, principalmente en la pared anterior, es un 30, depende del artículo, hablamos de un 20 hasta un 40%, ¿no? Es la variación. ¿Qué significa? Si yo opero 10 pacientes, 4 puede ser que vuelva a regresar. Eso para una paciente es difícil, dar una explicación por qué volvió a pasar. Y siempre decimos, porque no te cuidaste, porque no hiciste esto, porque no otro, pero también mucho está en nosotros que nos falló. O sea, si la técnica fue lo correcto, lo tuvimos oportunidad de estudiar más la paciente. Entonces, cosas como esto sí nos ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces, es difícil a dar una respuesta a una paciente y simplemente la paciente te va a decir, oye, vine por una cosa, me resolvió y vuelvo a regresar por otra cosa a ver qué pasó, ¿no? Entonces, hoy por hoy, precisamente en lo que comentó Melissa, si quisiera agregar es un punto muy importante, es que nosotros dependemos de estudios clínicos o de gabinete, pero esos estudios clínicos de gabinete lo hacen alguien más. Por ejemplo, laboratorio, tengo que mandar al laboratorio y tengo que confiar en los resultados que te lo mandan, ¿no? Si no confiamos, tenemos que repetir los estudios. Igual, estudio de gabinete, tenemos que mandar a pedir a algún radiólogo, ya sea una resonancia, un TAC, una ecografía, una defecografía, como lo que hacen, lo que lo piden los proctólogos, y me da un reporte y yo tengo que creer en ese reporte lo que mandan, ¿no? Hoy, uno de los avances que ha habido con todo esto que estamos haciendo es que es importante que nosotros aprendemos a usar esa herramienta en nuestros pacientes. ¿A qué voy? Yo puedo correlacionar la clínica con lo que estoy viendo, ¿ok? Yo hago toda la parte de semiología, como dijo Hugo, su historia clínica, evaluación clínica, todo, y yo mismo voy a hacer ultrasonido para saber realmente
lo que me está diciendo la paciente, además de la exploración clínica, yo puedo hacer un diagnóstico y poder ofrecer una opción, principalmente el diagnóstico, a la paciente acorde, pero yo mismo, no tengo que depender de alguien más, ¿no? Entonces, eso siempre es bueno, siempre es benéfico porque siempre suma y para poder ofrecer a una paciente, porque le estoy viendo que la paciente empuje, estoy viendo que la paciente que apriete, entonces todo ese dinamismo ayuda para entender y algo que no me gusta, la vuelvo a pedir a la paciente que vuelva a empujar, a ver, vuelve a empujar, empuje un poquito más, esto otro, pero si yo lo pido a una paciente un reporte de alguien fuera, simplemente me llega el reporte y además, todos estos estudios que la puede comentar, no se puede estar repitiendo, ¿ok? No puedo repetir otra vez la resonancia, no puedo repetir otra vez el ultrasonido, porque ya me dio el reporte. Se implica, oye, volver a regresar a la paciente donde estaba, y es otro gasto, otro tiempo, otras cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que me ha pasado y eso me ha llevado a tratar de ver, a ver, dónde está fallando, ¿no? ¿Dónde estamos fallando? Y hoy por hoy, creo que sí, hay muchas áreas de oportunidad eh, que, que, que hay que podemos ofrecer a nuestros pacientes un manejo un diagnóstico más preciso, ¿no? Ok. Quisiera que los que nos están viendo o escuchando nos compartan por el chat si ya han utilizado el ultrasonido, la ecografía en su práctica o si lo están considerando, para tenerlo en cuenta. Igual no se olviden de que pueden hacer cualquier pregunta y en un momento, más adelante, vamos a tener una sesión donde también pueden preguntarlo, em, sin ningún problema. Doctora Melissa, doctor Hugo. Sí, yo creo que por Ujú. mucho tiempo, perdón, yo creo que por mucho tiempo el coloproctólogo adoptó desde muy temprana, el coloproctólogo adoptó la ecografía para la valoración del paciente. De hecho, de los primeros estudios que se hicieron para ecografía de compartimento posterior están enfocados en esa área principalmente por el tema de la patología perianal. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que son abscesos anorrectales, fístulas. Por mucho tiempo se hizo los mapeos de esta manera, entonces la extensión hacia los compartimentos anterior y medio era algo similar, era algo familiar para el coloproctólogo. Esto lo estoy comentando desde una visión un poquito más, pues ya con el paso del tiempo. Yo cuando empecé mi formación teníamos un transductor, un BK, se hacía poco ultrasonografía. A veces se prefería la exploración clínica o dentro del quirófano, principalmente para estos padecimientos como son la fístula anorrectal o patología periorificial. Pero había, como bien comenta el doctor, había altas tasas de recurrencia, no en todos los casos, obviamente, pero había tasas de recurrencia porque no se drenaban bien los abscesos, porque no se encontraban bien los trayectos de la fístula. Entonces, la parte del compartimento anterior y medio es muy similar a lo que pasa en el compartimento posterior. Por ahí vi en alguno de del chat que preguntan sobre la evaluación de la teoría integral del piso pélvico. Bueno, pues el doctor Petros a principios de los 90 desarrolló esta teoría bueno, él es un ginecólogo, pero se apoyó de anatomistas e ingenieros en biomecánica para ver la fisiología y la fisioanatomía de los ligamentos que sostenían el piso pélvico. Entonces diseñó esta teoría de las tres ventanas, de los tres compartimentos, que es un puente que está sostenido de los postes que son la sínfisis del pubis y el sacro a través por el cual hay tres orificios donde están los tres órganos. Eh, yo creo que la parte de valoración por ecografía ha permitido que se tenga una valoración un poquito más amplia sobre esta parte de los compartimentos. Yo cuando empecé en este tipo cuando incursioné en la parte de ecografía, no tenía mucha idea sobre los compartimentos anterior y medio, pues es algo que no estamos familiarizados por la parte de coloprocto. Y la verdad es que los pacientes vienen con síntomas, a veces tampoco los obviamos, pero presentan síntomas de compartimento anterior y medio. O sea, actualmente ya hay cuestionarios validados, son consensos internacionales
en donde la evaluación del piso pélvico debe ir comprendida desde la función urinaria, desde la función sexual, la función intestinal, algunos parámetros específicos del dinamismo de los músculos del piso pélvico, pero a veces se obvian durante el interrogatorio. A veces nos enfocamos como especialistas, por ejemplo, el coloproctólogo, no, pues la paciente viene por parte de constipación. Entonces nos enfocamos completamente si tiene un tránsito lento, si tiene una obstrucción defecatoria, si tiene una parte de disinergia, algo motor. Pero obviamos que la paciente puede tener, o no lo preguntamos, si puede tener síntomas urinarios, si tiene dispareunia, si tiene puntos gatillos para el dolor, típico de los pacientes que tienen síndrome miofacial, que todo está vinculado a la parte del piso pélvico. Entonces, la herramienta de la autosonografía ha permitido que tengamos un panorama un poco más amplio, pero también, como comenta el doctor Maiti, nos permite ver a veces en qué si hay una recurrencia, en qué se falló. Hace algún tiempo, bueno, completo rápido esta anécdota. En uno de los congresos internacionales había un reconocido coloproctólogo de España que lleva mucho, mucho tiempo en esta parte del piso pélvico. Entonces él en una de sus ponencias hizo un algoritmo para el tratamiento de la recurrencia del prolapso rectal. Y el algoritmo era increíble porque él ponía, bueno, si el paciente tuvo una recurrencia de prolapso, se le debe hacer un abordaje de Delorme o una rectopexia, inclusive ponía laparoscópica robótica. Y uno de los asistentes, también otro coloproctólogo que se dedica a esta parte del piso pélvico, le preguntó, bueno, más bien le dijo que era muy osado hacer un algoritmo de esas características sobre la recurrencia del piso pélvico, hablando solamente del compartimento posterior. Entonces todos se quedaron en shock, porque pues los dos son líderes de opinión y le comentó que no podía hacer un algoritmo para el manejo de una patología si no estaba dentro de ese algoritmo la valoración de los otros compartimentos. Entonces yo creo que la ecografía o nos permite ver la valoración de estas diferentes dimensiones para brindarle mejores oportunidades a las pacientes, mejores procedimientos quirúrgicos, mejores tratamientos médicos, pero en definitiva yo creo que es una herramienta como lo puede ser la colonoscopía. Yo creo que dentro de las especialidades, pues, seguramente el doctor Maitil lo sabrá, pero creo que la coloproctología es una de las especialidades muy versátiles. O sea, nosotros como coloproctólogos podemos hacer, por ejemplo, Melissa, que trabaja mucho sobre anoscopía de alta resolución, se puede hacer la parte de piso pélvico, que es fisiología no rectal, manometría, ecografía, colonoscopía, que también es un campo muy importante, la parte de la colonoscopía, la evaluación del piso pélvico y del tracto. Está la parte de enfermedad inflamatoria con toda la afectación que también compromete el piso pélvico, en la parte del compartimento posterior, la región perianal y bueno, toda la parte del cáncer y patología benigna. Entonces yo creo que la ecografía es una herramienta que se suma al armamento que tenemos nosotros los coloproctólogos, a veces un poco limitado al compartimento posterior. Nosotros pensamos que somos los que más conocemos sobre la parte de ecografía por ese tiempo que se empezó a hacer, pero yo me he dado cuenta con el hecho de hablar con especialistas como el doctor Mike, el compartir experiencias con colegas en el ámbito extranjero, que hay muchas cosas completamente, o sea, la parte de fisioterapia, que también yo creo que alguien que hace piso pélvico no puede decir que hace piso pélvico si no domina esta parte de fisioterapia, o sea, no nada más es operar. Ahora tuve la oportunidad de viajar a Colombia, al latinoamericano de coloprocto, y hablé con un coloproctólogo, un compañero colombiano, me decía es que yo soy el cirujano que hace más rectopexias en Colombia. Y le digo, y me decía, no, es que yo hago mucho piso pélvico y le pregunté que si él hacía ecografía y me dice, no, es que aquí no hacemos mucha ecografía. Y le pregunté, ¿y hace rehabilitación de piso pélvico? No, no. Entonces, ¿cómo puedes decir que eres cirujano de piso pélvico, que tienes esta valoración integral si no está sumado? Entonces, yo creo que no podemos decir
o es muy osado decir que nosotros dominamos la parte del piso pélvico cuando hay una ausencia importante sobre el conocimiento de otros compartimentos. O sea, yo creo que actualmente hoy la medicina es multidisciplinaria en todos los ámbitos. Lo podemos ver en cáncer, lo podemos ver en enfermedad inflamatoria, lo podemos ver ahora en piso pélvico, en donde el fisioterapeuta, el psicólogo inclusive, el uroginecólogo, el coloproctólogo, el urólogo funcional corroboran de manera eh, sinérgica para poder ofrecer mejores resultados a los pacientes y donde, digo, estamos un poquito alejados de lo que se está haciendo en otros centros, pero donde se pudiera sesionar a estos pacientes y ofrecerle mejores alternativas. Y bueno, pero algo que nos permite poder hacer una valoración o tratar de acercarnos más a la valoración es la evaluación global a través de ecografía. Entonces yo estoy convencido que la ecografía es una herramienta muy importante para la gente que hace piso pélvico. Fundamental que se aprendan los conceptos de aquellas especialidades, por ejemplo, de compartimento urología funcional, compartimento anterior. Le comentaba al doctor Maiti, yo nunca voy a colocar una cinta transuretral, o sea, en mi vida yo voy a hacer un abordaje para una sacrocorpopexia, pero sí es necesario que yo conozca los fundamentos. O sea, es necesario para poder identificar y a lo mejor referir. Y yo creo que esta manera de identificar y referir es esencial a través de la ecografía. Muchas gracias, doctor. Creo que también tiene mucho sentido eso lo que decía, ¿no? Que creo que también eso es mucho a falta de a lo mejor la información. Es algo también relativamente nuevo, que no muchos países tienen como tan disponible, ¿no? Y creo que puede llegar a incluso ser un poquito, este, no sé si la palabra sea polarizante o que sea hasta cierto punto tabú, ¿no? El hecho de que usted pueda decir algo como no puedes hacer esto si no tienes este conocimiento aún, ¿no? Y aunque sea una realidad, para muchas personas todavía no es tan creíble. Y me quiero adentrar un poquito acerca de eso antes de pasarnos a la sesión de preguntas y respuestas. Doctora Melissa, ligando lo que iba diciendo el doctor Hugo, ¿no? Desde su experiencia, ¿cuáles son como los errores más comunes que se cometen al evaluar áreas como el piso pélvico sin ultrasonido? Es muy interesante porque por este paso creo que pasamos, ¿no? Las personas que en ese tiempo no teníamos esa herramienta. Y entonces la diferencia de la visión integral, como comentó Hugo, es muy importante. No solamente pienso que ahí existe un compartimiento posterior, sino que puede ser que ese efecto que la paciente viene porque le molesta más compartimiento posterior se refiera a una situación vamos a fijarnos en el mecanismo del puente como mecanismo compensador, esa molestia que tiene en posterior. Sin embargo, en posterior anatómicamente está bien. Vamos a tener ese ejercicio. Pero el mecanismo, todo empezó en compartimiento anterior. Como coloproctólogo, tengo que saber que eso puede pasar y que puede que esté anatómicamente bien, pero vamos a ver si ese paciente funciona de una adecuada adecuada. ¿Por qué? Porque ha venido compensando todo el tiempo en compartimiento posterior, que eso es lo que en este momento su principal motivo de consulta. Anatómicamente, el paciente le haga un ultrasonido endoanal que el coloproctólogo por lo general es el que maneja, ¿no? El que habitualmente puede recurrir y el sistema esfiteriano posterior está bien, pero hay un mecanismo compensador que es lo que le molesta al paciente. Y eso particularmente fue mi principal motivación de por qué el paciente recurre a mí, porque compartimiento posterior está todo ok, está todo muy bien, pero ¿por qué pasa? Y es ahí donde hay que aplicar la combinación de varios estudios funcionales y morfológicos en este caso.
Hablando solamente de eso, si vamos a hablar de ultrasonido, las variaciones del ultrasonido en piso pélvico, como el ultrasonido endonal, el endovaginal, el transperineal y la parte funcional, que eso es muy importante para ver si el paciente tiene, un ejemplo, un anismo como mecanismo compensador o todo empezó por un anismo, que es una disinergia defecatoria que después el compartimiento anterior hizo una fuerza. Entonces yo como coloproctólogo apoyo mucho, por ejemplo, lo que comentaba Hugo, tengo que saber que existe un mundo anterior a mí si hacemos un corte sagital. Entonces es ahí donde yo debo recurrir porque el paciente me interesa, el paciente recurre, viene varias veces, doctora, sigo igual, no sé qué está pasando, sigo igual. Entonces ahí yo debo recurrir, doctor Sadib, fisioterapeuta. Hay que evaluar al paciente, cómo, mira, ya se va tornando, ya se va cambiando el aspecto de que el paciente recurre a varias salas. No, ahora el paciente está en una sala y son varios médicos que recurren al paciente. Entonces yo creo que esa mecánica es la que nosotros empezamos a observar. ¿Por qué? Porque la visión del doctor Sadid, en este caso de uroginecología, la visión del doctor Hugo como coloproctólogo, la visión de un fisioterapeuta, de un nutricionista, de un psicólogo, una psicóloga, va a tornar que ese paciente tenga un tratamiento efectivo. Entonces, como anécdota, digamos, recurre bastante paciente porque me faltó observar algo que pasaba anterior al compartimiento posterior. Entonces, para mí eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el impacto de la calidad de vida que tiene el paciente, cuando tú le comentas, mira, hace poco, una paciente con un anismo muy marcado. Hago un ultrasonido, veo clínicamente, sí, está bien, es un dolor anal, con un anismo demasiado marcado, paciente que no duerme mucho tiempo, 3 horas al día. Vienen siempre, no sé si les ha tocado estos casos, con el historial de este tamaño, ¿sí? Con mucha recurrencia, muchas colonoscopías hechas y es un poco chocante porque también el reto que te da el paciente con mucho tiempo de que ha venido consultando constantemente, te da un reto de qué ofrecer al paciente en este caso. Tienes que ofrecer algo que esté, una evaluación clínica bien hecha, ¿sí? Inicialmente, pero también hay que ver qué es lo que más está fallando con el paciente. Yo creo que estas evaluaciones que nosotros hacemos con la parte de ultrasonografía nos ayuda bastante en esa visualización. Esta paciente que estoy comentando, le hago un ultrasonido transperineal dinámico con una defecografía y entonces algo pasa que hay un enterocele que no se logró ver en su exploración. No puedes ver una exploración dinámica de esa forma al menos en mi experiencia, no sé, ustedes me dirán, doctor Sadip, Hugo, con un caso de ese tamaño. Entonces, es una opción más que nosotros debemos tener para ofrecer al paciente. Y así hay muchas historias más que a veces los que manejamos esta parte o los que tienen esta visión de la parte de fisiología, nos chocamos mucho porque son pacientes muy impactados, con una calidad de vida baja, procesos psicológicos recurrentes por esta causa. Entonces yo pienso que por ahí esa es mi experiencia que podría compartir de forma general sin estar en cada caso, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, doctora, por compartirnos un poquito acerca de su experiencia. La verdad, creo que si nos ponemos a pensar, para pasar a las preguntas que tienen algunos colegas aquí de ustedes, si nos ponemos a pensar cómo empezó la sesión, empezó, por ejemplo, el doctor Maite diciendo que en sus primeros años como que había un nivel donde uno llegaba de conocimiento y era lo que había, ¿verdad? Y a medida que hemos avanzado, lo ha platicado la doctora Melissa, el doctor Hugo, se vieron que
o se dieron cuenta que había algo más, que necesitaban más información y a medida de esta técnica de ultrasonido o de ecografía, yo creo que nos podemos dar cuenta que necesitamos como una perspectiva más redonda o 360 que esta técnica nos puede dar, ¿no? No sé, me gustaría que alguna o las personas que nos están escuchando nos comentaran un poquito acerca de, pues, qué especialidad tienen, ¿no? A lo mejor podemos dirigir un poquito también mejor las respuestas, em, o simplemente también para conocer de dónde quién nos escuchan. Tengo una pregunta voy a asumir que es un doctor, el doctor Armando Gómez, dirigida hacia los tres y dice, ¿cuál estudio consideran que es mejor, el ultrasonido transperineal o endoanal? Bueno, Yo ahí la depende de pregunta qué Yo te quería pienso es, interesa. que ¿Perdón? los tres saltamos. Primero doctor Hugo, ¿qué iba a decir usted? no, sí, bueno, yo lo que preguntaría es, ¿para qué, no? O sea, me dice endoanual versus transperineal, pero buscando qué. Claro, ¿qué Esa buscas? sería como Sí, la pregunta. O sea, si estoy buscando una fístula anorrectal, una Ah, lesión o del complejo sea, esfintérico, pues esto, yo creo que el endoanal ¿sabe? podría ser un poquito más beneficioso. Si estoy buscando evaluar alguna patología de compartimento anterior y medio, a lo mejor el transperineal podría ser también una opción, o un endovaginal también podría ser una opción. Aquí estaba viendo una pregunta interesante que hace un doctor que se llama Armando Gómez sobre la nueva teoría integral de Delancey. Sí, apenas iba a decir, me equivoqué. Una disculpa, doctor Armando, esa era la pregunta del doctor Ernesto. Doctor Armando, ¿lo está escuchando ahorita? De Sí hecho, está. si se pueden conectar, yo creo que sería, o se pueden prender, encender su Y, cámara, sería mejor. Yo creo que es algo que sea interactivo. Entonces, si quieren participar, pueden encender su cámara y su micrófono y preguntar directamente. a ver, doctor, lo voy a poner, doctor Armando, lo voy a poner en el spot. Ya usted me dice si quiere o no, pero estaría padre que... Sí, cualquiera que esté aquí. De hecho, esta es la sesión como para preguntar Ujú. cualquier duda o que quieran preguntar sobre la parte de ecografía. De ¿Está hecho, el doctor Armando? precisamente esa pregunta es muy interesante porque los conceptos de Lancy se ha ido cambiando. Primera vez que él publicó su trabajo, habla de diferentes niveles donde hay lesiones. Hablamos de nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel uno a nivel de Selvig, nivel 2 a nivel de ah, a nivel de los elevadores, y el nivel 3 a nivel prácticamente abajo, a nivel del esfínter del ano y el esfínter vaginal, ¿no? Esfínter uretral. Y ahorita con el nuevo concepto se fue desmenuzando más todavía. Yo creo que es muy importante, hay que conocer todo lo que es la evaluación de POCU, es lo que tenemos en la mano, ¿no? John Delancey hizo todo ese trabajo con resonancia, él tiene acceso, de hecho todo su trabajo es a base de resonancia dinámica, que es algo que en México no lo tenemos. Entonces, es muy similar esto con el ultrasonido. La parte dinámica nos ha ayudado mucho para ver, a ver, dónde se desciende, cómo se mueven las estructuras. Eh, si nos vamos a ser más específico, creo que nos podemos sacar muchísima información. ¿Dónde viene combinando esas dos cosas? La teoría conceptual habla de 5 áreas, ¿no? Pero ultrasonido nos habla de dónde están las lesiones. ¿Dónde está exactamente la lesión que podemos ver con una herramienta muy sencilla que, que podemos desentender? Una de las cosas, por ejemplo, los elevadores. Lo más importante en la evaluación del prolapso con ultrasonido es evaluar el lesión de elevador del ano. El músculo elevador del ano. Hay dos tipos de lesiones, que pueden ser lesiones bilaterales, son una abulsión en donde se desprende prácticamente la inserción del elevador del ano. Y el segundo punto es el qué tanto se distiende el hiato. Entonces, él, en esta teoría conceptual, habla de dos hiatos. Uno es hiato genital y el otro es hiato del elevador. El hiato del elevador es un poco más dentro y el hiato genital. Nosotros enfocamos en el hiato genital.
reconstruimos el periné para cerrar más el hiato, para hacerlo. Pero nos habla de un segundo hiato que es más adentro. Y ese segundo hiato, que es hiato del elevador, está dada por los avulsiones, son las lesiones. Hace que ese hiato aumente más en tamaño. Entonces, yo por ultrasonido, yo lo puedo ver si realmente están las lesiones clínicamente y de ahí partimos qué es lo que voy a ofrecer. Tenemos que entender que esas lesiones nos lleva que ese paciente tiene un riesgo muy alto de 4 o 5 veces más que se va a volver a recidivar. Y si yo no tengo Doctor esa información, nos ayuda a entender un poquito más la fisiopatología. disculpe que lo interrumpa, doctor, me tiene mi intención. Doctor Armando, si nos escucha. Sí, buenas noches. Buenas noches. No sé si eso le Hola, contestó buenas la noches. pregunta o le gustaría expandir en ello. No, era más bien una pregunta. Acá estábamos revisando el tema de los nuevos modelos conceptuales de Delancey. Efectivamente, como dijo el doctor, son basados en estudios de resonancia y con ese enfoque era que iba la pregunta, que esos puntos a los cuales él se refiere en su nuevo modelo conceptual los podríamos traducir en algunos puntos en la ecografía de piso pélvico para equiparar y podernos en Latinoamérica, donde no tenemos el acceso a ese tipo de estudios de resonancia con mucho más facilidad, poderlo traducir en ecografías de piso pélvico que sí están siendo mucho más reproducibles a nivel de Latinoamérica. Nosotros en la ciudad, yo estoy en Barranquilla, Colombia, tenemos ya la posibilidad de ordenar ecografías de piso pélvico con mucha más facilidad, correcto, y las pacientes se van a beneficiar de todos estos resultados. Pero a medida que va avanzando, como también lo dijo el doctor, todos estos parámetros de evaluación de pronóstico después de una cirugía, la interacción de las presiones intrapélvicas, cómo quedan después de una cirugía realizada. Y con este nuevo modelo conceptual basado en la resonancia, quería saber si era posible visualizar todas esas estructuras que por la resonancia el doctor Delancey ya está reportando. Ese era más o menos el enfoque de la pregunta y ver personas con mucha más experiencia en ecografía pélvica qué nos podrían ver. Por eso, acompañando a la pregunta, mandé el modelo y mandé la foto donde ese tema se estuvo revisando con los residentes de ginecología de tercer año asignados a mi rotación. Entonces estábamos como complementando la información, buscando mucha más información que nos pueda llevar a que las ecografías de piso pélvico, que tenemos mucha más facilidad que una resonancia realmente, poderla, porque es muy, no sé si en sus países se encuentra el sistema de auditoría médica y pertinencia de estudios, entonces en nuestro medio mandar una resonancia para una paciente con un prolapso o con un descenso o con un cistocel en ciertas características por evaluación del POQ y evaluación clínica, todavía no está como fácilmente recibido. Y tampoco tenemos radiólogos con la experiencia de traducir esas resonancias que está haciendo el doctor Delancey en sus estudios. Entonces, quisiera ver por eso hice la pregunta y me gustó mucho al principio cuando el doctor que hizo la introducción dijo que hiciéramos las preguntas más osadas que tuviéramos, y esa es una pregunta que he llevado de congreso en congreso y hasta ahorita estoy tratando de encontrar una respuesta adecuada. Excelente. Sí, es muy importante lo que comenta, ¿no? Yo creo que tomamos resonancia, es un estudio mucho más amplio, se puede ver mucho más estructuras al mismo tiempo. Eh, Nosotros no tenemos acceso a resonancia dinámica, los tenemos resonancia estáticas, por lo tanto no me sirve para ver el prolapso. A veces yo tengo que pedir una resonancia y pedirle al radiólogo, oye, toma la imagen tanto en reposo como en valsalva, ¿no? Para ver, a ver cómo se mueve. Aún así, quedamos cortos, ¿no? Pero ultrasonido es una herramienta muy sencillo. Es un sencillo, creo que nos da muchísima información si lo combinamos las dos cosas. Aquí el PopQ, hoy por hoy, que es el gold standard que hay ahorita de evaluación del piso pélvico,
creo que va a llegar el momento que es mi experiencia, mi personal, es que nos estamos quedando cortos, porque lo vemos el grado del prolapso, vemos la evaluación, las medidas, el punto de descenso y todo, pero no estamos viendo qué hay detrás de ese prolapso, no estamos viendo dónde se vino ese prolapso o qué fue lo que pasó. Nos suponemos las cosas, suponemos que es un problema a nivel 1 o nivel 2, nivel 3, pero el resonancia nos ayuda mucho. Nos podemos ver más adentro y creo que es algo que se puede complementar. El estudio de resonancia, el modelo conceptual es un modelo a seguir. Es un modelo que nos habla de dónde puede estar los lesionados, ¿ok? Pero creo que hoy pedir esa evaluación a un radiólogo para que nos presente esa información. Al menos nosotros aquí en México no lo tenemos. No sé si en Perú hubiera Eh, esa oportunidad, Doctor, no sé si pero está de acuerdo conmigo, no sé si está de acuerdo conmigo, todos estos modelos de piso pélvico, incluyendo el nuevo modelo de Lance, lo que trata es todo eso que estamos haciendo. Vemos pacientes, hacemos el POC-Q, hacemos la evaluación ecográfica de piso pélvico, pero estamos teniendo mucha recidiva. O sea, hablar de una paciente y explicarle a una paciente que puede tener un chance de una recidiva de un 30 o un 40 en buenas manos y de pronto en personas que no tienen tanta experiencia en piso pélvico pueden ser todavía muy altas, superiores de un 60 a un 70%. Por eso estos modelos conceptuales, a, pudiéndolos traducir en puntos de referencia en la ecografía, podrían llevar a que tengamos unas nuevas estrategias quirúrgicas que puedan hacer disminuir esa recurrencia, porque es que definitivamente ofrecer una cirugía para un 30% de falla, o sea, es complicado todavía. Y ahí es donde también este modelo, y por eso, o sea, si en alguna oportunidad podemos revisarlo nuevamente, tal cual como está el modelo, comparándolo con la ecografía. Sé que yo usted lo sigo y sé que tiene mucha experiencia en ecografía de piso pélvico, en todas las referencias que se vienen con respecto a eso, pero hay que seguir avanzando y buscar cómo la ecografía puede acercarse a algunos otros estudios dinámicos para eso, todos esos puntos poderlos solucionar en una cirugía, que es lo que definitivamente la paciente quiere y la paciente está buscando. sí, claro. Yo creo que es muy importante lo que comenta Doc. Siempre hay que tener algo. Eso es algo nuevo. El sonido de suelo pélvico, aunque tenga 20 años, todavía es muy poco tiempo. Creo que en los últimos años ha habido empujando mucho con muchos trabajos, muchas publicaciones. Y va a llegar el momento que tenemos que correlacionar esa información que viene de la resonancia con esto, ¿no? Es algo, trabajo que hay que hacer y es algo bueno, estamos haciendo ahí. Aquí la cosa es detalles pequeños. Yo creo que es un elemento muy útil que tenemos en la mano para entender el origen del problema. ¿Dónde están las lesiones? ¿Dónde están las fallas? Y acorde a eso podemos diseñar una cirugía más adecuada para este paciente. En algunos webinars anteriores, lo tuvimos a la doctora Quiroz, que es uno de los profesores del diplomado, y le preguntamos, bueno, yo le pregunté, ok, presentamos un caso con un prolapso 3, 4, ¿y qué le haríamos, no? Ella, por el grado de prolapso, ellos prefieren más una vía abdominal, una laparoscópica, una sacrocolpexia, todo esto, ¿no? Ok, y si trae una lesión de elevador, ¿cuál sería la opción quirúrgica? Entonces dice, bueno, pues hay que tomar en cuenta esa lesión para ver cuál sería la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque también sabemos que aunque se haga una sacrocolpopexia, si tiene una lesión de elevador y va a volver a prolapsar para anterior, Claro. hagamos una cirugía. Muy bien. Entonces, eso es muy importante. Doctor Armando, muchas gracias también por tomarse el tiempo de vernos hoy y de esta interacción tan linda
qué son estas preguntas, porque son, pues yo creo que como usted lo decía, ¿no? Estaba yendo de congreso en congreso y como que no le contestaban tanto. Espero que haya podido obtener la respuesta hoy. Tenemos otras sorpresitas al final, sin embargo, tenemos un par de preguntas más que podemos hacer de la doctora Natalia Flores. Voy a poner un timer también para no alargarnos tanto porque ya sé que es tarde en algunos países de Sudamérica. Pero la pregunta dice así, ¿qué piensas sobre el enfoque actual en el comportamiento apical, adicional al comportamiento anterior y posterior? En el caso del piso pélvico femenino, siendo una fascia pélvica continua, la resolución o mejoría sintomática de los prolapsos de pared vaginal anterior y posterior podría apoyarse la intervención en el comportamiento apical con el anillo cervical. Eh, ¿Quién va a contestar? Voy a poner el timer. ¿Quién quiere contestarle? Yo no me sé la respuesta. Nada más digo. Ahí va, una. Creo que el doctor Sadib sabe la respuesta. Claro. Bueno, Es- cuando hablamos de prácticamente lo que platicamos ahorita, ¿no? Cuando hablamos de problema de falla de compartimento anterior y apical, son las lesiones del elevador, principalmente la lesión del elevador. Si no tiene lesión, pues es una cirugía perfectamente, ya sea una fijación apical o una fijación sacroespinosa, pero si tiene una lesión del elevador del ano, ese paciente, si no lo tenemos ese diagnosticado, son los 20-30% de prolapsos que está reportado en la literatura. Entonces, lo que decía yo, de aquí por atrás es lo que está publicado. Hay que hacer estudios de aquí para adelante, hacer un seguimiento a todos estos pacientes para ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? A lo mejor voy a pecar de hablar algo que hoy por hoy muchos países están abandonados, uso de las mallas, pero yo creo que si tenemos lesiones bilaterales de elevadores, creo que hay una posibilidad de utilizar mallas en ese paciente. Y hay mallas a malla, no cualquier malla. Entonces, es muy importante entender que hay que hacer una evaluación mucho más integral, tanto compartimento anterior como apical, como posterior. Ahora, cuando hablamos de compartimento apical, no debemos olvidar que también tiene un espacio que se llama Douglas. Y por ahí hay muchísimos rectoceles, enteroceles. Cuando pensamos que es un rectocele, y no siempre es un rectocele, nos toca ver muchos pacientes con una rectoenterocele. Entonces, si no tenemos esa evaluación que hay detrás de ese prolapso, quizá la paciente va a volver a regresar. De hecho, es un paciente que vimos esta semana, donde nos llega por probablemente cistocele pidiendo una segunda opinión y haces un estudio. La paciente tiene un enterocele grandísimo que se confundía como citocele. Entonces, bueno, es la parte que tenemos que hacer una evaluación muy, muy específico y personalizado para poder ofrecer un tratamiento. Ahí, ¿cuál sería el tratamiento? Yo creo que es otro tema que podemos sentar a discutir mucho. Muy bien. Doctora Natalia, no sé si eh, quiera comentar algo o tenga alguna otra duda. No sé si todo está de hecho. A ver. No. Ok, pasamos a la última pregunta. Del doctor Daniel Jesús. ¿El uso del piso pélvico siempre tiene que ser dirigido de acuerdo a la patología? ¿No se valora todo en un solo estudio? Listo. Sí, el ultrasonido de piso pélvico siempre tiene que ser dirigido, como toda herramienta complementaria, creo yo, siempre tiene que haber una evaluación clínica, ¿verdad? Para que sea dirigido y la explotación de la herramienta complementaria. Siempre tiene que ser dirigido a buscar qué, como decía el doctor Hugo. Había una pregunta anterior también, ¿cuál era mejor? Entonces, ahí hay que buscar. Sí, Ah, pensé que estaban hablando. Entonces, siempre hay que buscar a dónde va dirigido, qué es lo que yo quiero encontrar, cuál es mi sospecha clínica
para yo complementar mi diagnóstico o encontrar algún hallazgo, ¿no? No sé qué opinan los demás. Siempre tiene que valorarse con un norte, una entrevista al paciente, con una valoración física anterior y posterior, ya sea coloproctólogo o urogíneco, y después utilizar y explotar esa herramienta o complementar con varias, como había comentado anteriormente, ¿no? Si solo me va a servir un transperineal, tengo que hacerle un endovaginal, un ultrasonido endoanal, una defecografía dinámica. Entonces, pienso que se tiene que ir dirigido. No sé ustedes también si están de acuerdo, doctor Maití, Sí, Hugo. yo creo que, sí, yo creo que debe haber ciertos estándares o protocolos. Bueno, actualmente ya están completamente estandarizados para la valoración ecográfica del piso pélvico. En la medición del hiato del elevador, yo creo que ya sea el doctor Mighty por vía transperineal o por vía endovaginal, que también nosotros lo hacemos por esa vía para valorar el hiato elevador, para ver el músculo pubovisceral, ver si hay algún desprendimiento de las ramas del pubo rectal. Lo que se refería al doctor sobre los estudios de Lancy para este modelo dinámico del piso pélvico, yo creo que algo que tampoco se está haciendo mucho es medir el ángulo del plato del elevador, el descenso del plato del elevador, que yo creo que es muy importante para conocer el dinamismo de la musculatura del piso pélvico. Ahorita ya estas herramientas, como por ejemplo el ASTO, nos está permitiendo ver qué tanto se está contrayendo ese piso pélvico. Y yo creo que sí, definitivamente se tiene que orientar a la patología, pero siempre siguiendo un protocolo. No me gustaría como abarcar tanto porque de hecho pues el diplomado de ahí nos vamos a dar en extenso todo esto que se va a debatir y se va a hablar bastante, pero sí, yo creo que ya hay un protocolo estandarizado, hay ciertos parámetros, hay áreas que se deben de valorar, el hiato del elevador, el plato del elevador, los ángulos anorrectales para el ángulo anorrectal para el compartimento posterior, etcétera. Entonces, los de compartimento anterior, el ángulo luma, ahorita ya que el doctor Maite está viendo los ligamentos puboretrales, entonces yo creo que sí, ya hay un protocolo estandarizado. Se debe enfatizar principalmente a buscar esas patologías que son más sintomáticas o que la paciente refiere durante la exploración, durante la interrogatorio clínico. Pero sí, sí, yo sería de esa idea de seguir el protocolo y focalizarse sobre la parte sintomática. Ujú. Excelente. Ya para terminar, me gustaría preguntarles a los que nos están escuchando si alguien ha tenido experiencia con la ecografía de suelo pélvico, alguien que a lo mejor les gustaría platicar acerca de su experiencia, lo que han vivido. Si no, pues para pasar ya a la evaluación dinámica. Ok. Bueno, una última pregunta antes de pasar a lo siguiente. Ay, perdón, ¿alguien iba a hablar? No lo escuché. ¿No? La evaluación dinámica mediante Valsalva, ¿cómo la califican? Si está bien o mal hecha la maniobra, sabiendo que algunas mujeres cursan con diástasis de rectos. Bueno, el tema de hacer una valsalva es básico en un resumido, en ese tipo de estudios. Hay muchos estudios donde han hecho cuánto tiempo la paciente debe de pujar. Lo que está estandarizado hoy por hoy tiene que ser 6 segundos. La paciente tiene que mantener esa contracción, ese valsalva. Ahora, cuando una paciente empieza a pujar, hay que enseñar a la paciente a pujar. No todos los pacientes saben pujar. Hay pacientes que pujan con la garganta, hay una paciente que puja con el abdomen. Entonces, hay pacientes que no saben pujar y ni siquiera sabe contraer. Entonces, ahí es importante entender lo que dijo el doctor Hugo hace rato. El ángulo elevador es algo muy importante. Por ejemplo, pedimos a la paciente que haga un Kegel y no sabemos que la paciente sabe hacer Kegel. Y nos ha tocado muchos pacientes que veo, hay coactivación. En lugar de contraer, puja. Entonces, el Valsalva tiene que ser 6 segundos y no tiene que estar pujando constantemente los 6 segundos. Es que se haga un pujo y se mantiene. Los órganos se empiezan a bajar, empiezan a descender. No es que haga un pujo y ahí corta, ¿no? No, es un pujo continuo, progresivo y se tiene que mantener durante mínimo 6 segundos para ver qué tanto se desciende los tejidos, ¿no? Y entender que la paciente tiene diástasis rectos. Eso tenemos que entender. Muy bien.
Bueno, vamos a pasar ya a la última parte porque les tenemos preparada una sorpresa y aparte para nuestros compañeros de Argentina ya son las 11. Y pues mañana es jueves todavía, entonces hay que trabajar, ¿no? En base a todo esto, nosotros queríamos compartirles bueno, principalmente a los organizadores, al doctor Santi Maiti, a la doctora Melissa y al doctor Hugo. Queríamos compartirles eso porque si recuerdan al principio o a mitades habíamos hablado de la importancia del ultrasonido, la importancia que es tener un enfoque, como lo comentaba la doctora Melissa, multidisciplinario, ¿no? Para poder dar un diagnóstico más específico, más preciso, más exacto. Se juntaron el doctor Maiti, la doctora Melissa, el doctor Hugo y se decidió comenzar con un nuevo movimiento que va enfocado hacia esparcir este conocimiento, ¿no? Se va a tener a cabo, de hecho empieza este sábado, se va a llevar a cabo el primer diplomado en Latinoamérica de ultrasonido de piso pélvico. Ya ustedes escucharon por qué es importante, para qué se necesita, cómo les puede ayudar a ustedes en su día a día, incluso no solamente a ustedes como profesionales a posicionarse en otro nivel, a sus pacientes también, el tiempo que les ayudan, decía la doctora Melissa el doctor Maite o el doctor Hugo, creo que ya me quedé sin opciones, ¿verdad? Que las pacientes antes era de ir a diferentes puertas, ahora es una puerta con múltiples especialistas ahí, pero con más precisión al momento de ayudar a la paciente, ¿no? Un poquito de información acerca de este diplomado. El objetivo principal es ayudarles a entender el ultrasonido pisopélvico con el enfoque ese multidisciplinario, pero también para comprender las patologías relacionadas con esta área. Ya le decía la doctora Melissa y el doctor Hugo, ¿no? Ellos veían esta área, pero luego se dieron cuenta que a lo mejor necesitan el enfoque, no sé, de un especialista como el doctor Mighty para poder tener más cohesión al momento de hacer ese diagnóstico, ¿no? Son cuatro enfoques principalmente. Uno es el conocimiento de la anatomía funcional del piso pélvico, las patologías de difusión del piso pélvico y cómo se utiliza el ultrasonido en evaluación de disfunción del piso pélvico. Y por último, cómo todas estas herramientas les pueden ayudar a ustedes a tomar una decisión a fin de cuentas, ¿no? Va dirigido hacia específicamente a uroginecólogos, ginecólogos, urólogos, coloproctólogos, radiólogos y fisioterapeutas. Este, y un poquito acerca de nuestros ponentes. No solamente estarán sus servidores, el doctor Sandy Mighty, la doctora Melissa y el doctor Hugo, llevando a cabo este diplomado, sino van a haber doctores de todos los países. Había gente aquí escuchándonos de Perú, va a haber colegas de Perú, de Brasil, de Chile, España, Alemania, de la India también. Ahí hicimos un poquito de trampa, ¿no? Porque el doctor Mighty es mitad de la India y mitad de México, pero como quiera cuenta, tiene todavía su pasaporte, ya lo vi. Pero con este enfoque queríamos brindarle la atención no solamente de alguien de México que se le ocurrió la idea o alguien de Perú que se le ocurrió la idea, sino múltiples especialistas que ya se dieron cuenta de la importancia del ultrasonido, que decidieron unirse y hacer esto accesible, ¿no? Para todos los colegas que tienen en Sudamérica. Un poquito acerca de las personas que estarían conociendo, si deciden ser parte de este diplomado. El doctor Maite ya lo conocen, la doctora Melissa ya lo conocen, el doctor Hugo también, pero está la doctora Silvia Martínez de México, la doctora Ana Carvajal de Brasil, el doctor Guillermo Vaca de México, el doctor Jesús Silva aquí también, el doctor Luis Romero, tenemos al doctor Martín Kowalik de Alemania y también de España, al doctor Pablo Palma, que seguramente muchos de ustedes los conocen también, la doctora Lucy Oliveira de Brasil, la doctora Alicia Quiroz de Estados Unidos, el doctor Esteban Lizarraga de aquí, doctora Carolina Escamilla de aquí, la doctora Carolina Walker de España y la doctora Constanza Alvear de Brasil. Me quedé sin países, yo creo, pero como se podrán ver, querían los doctores hacer algo especial, que tuvieran diferentes perspectivas, porque no todos son incluso de la misma especialidad. Por ejemplo, está el doctor Sandy Mighty, ginecólogo, pero también están doctores como el doctor Hugo, la doctora Melissa, que son coloproctólogos, ¿no? Entonces van a tener un enfoque incluso mucho más integral de lo que tendrían yendo nada más con un especialista en específico. El enfoque es multidisciplinario, como se decía. Van a ver la anatomía funcional, van a ver evaluaciones clínicas, neurofisiológicas, ultrasonográficas, dinámicas de suelo pélvico 2D, 3D y 4D, patologías de difusión del piso pélvico, mapeo endometriósico, rehabilitación de patologías de suelo pélvico e investigaciones,
Todo esto en 8 o 9 módulos. Un poquito acerca de los módulos también, el calendario son los fines de semana, como se podrán ver, usualmente son los sábados. Ahora, ¿qué pasa? Hay dos tipos de modalidades. Uno es hands-on y otro es clases online. Son los fines de semana, sí, como se podrán ver las clases online. Y el hands-on o la teoría práctica van a tener oportunidades de hacerlo en dos sedes. México y el otro creo que es en Perú, como que ahorita tocamos temas. Ahora, si ustedes deciden participar del diplomado, si se perdieron un fin de semana, ¿ya perdieron ese módulo? No. Van a tener acceso a las clases grabadas también únicamente para ustedes por un tiempo de predeterminado nada más, para que puedan ver lo que se vio en el tema. También van a sentirse, yo creo que otra vez como si estuvieran en la escuela, porque hasta van a tener examencillos ahí para, para poder certificarse incluso en este diplomado, ¿no? El curso clases online, doctor Maiti, me podrá corregir si estoy mal, tienen opción a diplomado y a sacar ese diplomado. ¿Es correcto? Ok. Está en... Terminarlos. Ok. Sí, tiene que terminar además del online, Ujú. hay unas áreas de investigación. De hecho, es una de las anuncios es que toda la gente que entra al diplomado tiene derecho a una publicación. Es Esos correcto. 20 horas más de 100 horas tiene el trabajo que se realiza. Tenemos la oportunidad de asociarse con una revista internacional donde se pueden publicar ese trabajo. Es correcto. Puras sorpresas, como se podrán dar cuenta. Pero bueno, ¿dónde serán las prácticas? La primera sede es en Ciudad de México y dura 3 días. Si mal no recuerdo, es en abril, por estas fechas. También en Perú es en esas fechas también. Eh, en Lima, pero específicamente, bueno, de hecho las fechas es por definir, por lo que veo aquí, ¿verdad? Pero van a tener esa oportunidad. Ahora, este diplomado está avalado por 9 sociedades, todas académicas. Algunas les harán ruido, como si son de México, pues salen del ODEM. Si están en Monterrey específicamente, salen de Hospitaria, pero también otras de sociedades internacionales, ¿no? Como viene siendo ALAP, el Asociación Latinoamericana de Coloproctología también, perdón, la Sociedad Americana de Cirujanos de Recto, la Sociedad Argentina de Coloproctología también. Todo este diplomado está avalado por esas asociaciones y al final pues reciben su diploma también si deciden hacerlo con esto, ¿no? Em, si alguno de ustedes está interesado, tenemos una promoción especial. Obviamente, pues tiene un costo, pero por lo mismo que es algo muy nuevo, queremos dar la oportunidad también de, pues, echarle la mano, ¿no? Entonces, para cualquier persona que esté interesada en ser parte de este diplomado, formar parte, recuerden que empieza este sábado. Por favor, pueden escanear este código QR o mandar mensaje al WhatsApp del grupo donde están y alguien ahí los atiende también, ¿no? No sé si tengan alguno de ustedes otras preguntas, otras dudas. Podemos dedicarles el tiempo que necesiten también si tienen alguna duda del diplomado, pero la verdad no sé, doctores, si quieren hacerle un comentario acerca del diplomado o algo que quieran con lo que les... A mí me gustaría escuchar a los que están conectados, qué observaciones tienen del diplomado, qué les ¿Mm? parece, qué piensan, que no fuera tanto de aquí para allá, sino también de allá para acá, que Claro, no sé si hay alguna duda en específico, si ellos creen que el diplomado a lo mejor es, no sé, algo que no sé, que no excede sus expectativas o que, no sé, los costos son elevados, cualquier cosa se puede expresar adelante, ¿eh? Es el momento. claro. ¿Hay alguien que quisiera comentar algo, que ha tenido experiencia o han estado ante ese tipo de estudios? Eh, con gusto lo puede comentar, ¿no? No sé si, Melissa, tendrás la fecha de Perú. Bueno, sería cuestión de ver primero cuántos participantes desearían entrar a Perú y se define las fechas. Sería quizás el mismo abril, ¿verdad? A finales, doctor Sadip. Eso, Sí. tenemos todavía alguna opción de poder aperturar la,
la fecha, pero es posible que sea en finales de abril. No sé si están de acuerdo. Sí, Yo pienso sí, sí, es que posible. un comentario muy independiente que me pareció muy interesante la propuesta académica porque son varias especialidades con un fin. Entonces podría ser o incluso la visión de trabajos investigativos con lo mismo la pregunta que estaban haciendo inicialmente, ¿no? De no tenemos algún tipo, y eso es lo que necesitamos tener, algún tipo de trabajo que evidencie el proceso de que cada profesional, cada especialista pueda brindar y empezar a hacer algún trabajo aquí. Creo que eso es uno de los principales objetivos del diplomado. Sí, yo creo que es valioso lo que dices. La verdad es que ha sido una labor muy reunido líderes de opinión en el campo. La verdad es que la parte de compartimento anterior, bueno, anterior y medio con el doctor Sandip Maiti, digo, no es por echarle flores y porque esté aquí, pero el doctor es uno de los, si no es que es el principal, ¿no? Uno de los, la gente más importante en México que hace ecografía. Está la doctora Lichin Quiroz, que es pionera en todo lo que es ecografía de compartimento anterior y medio, en vaya dinámico y en 3D. El doctor Martín Kowalik, que también es una gente que lleva mucho, mucho, mucho tiempo. Él es español, pero actualmente radica en Alemania. Se dedica también a esta parte de la ecografía, ha hecho muchos cursos. En Alemania tiene una sede de ecografía para compartimento posterior que él hace. La doctora Lucía Oliveira, bueno, seguramente yo creo que todos los que están aquí han escuchado o la conocen a la doctora Lucía Oliveira. La doctora Ana Carvajal, bueno, también sin demeritar a la doctora Silvia. Ella es, yo creo que de la principal o una de las principales que hace endometriosis en México y está en un centro de alto volumen en Ciudad de México. Entonces, yo creo que se ha reunido un equipo importante. No se había visto algo así. La verdad es que se hacen otros cursos en Europa, en Norteamérica, pero siempre como una valoración unificada de una sola especialidad, ya sea el urogineco, ya sea el coloprocto o ya sea el radiólogo a través de endometriosis, pero yo creo que es una buena combinación lo que se presenta y pues nada, a seguir adelante. Muy bien. Bueno, doctor Sade, no sé si quiere decir algo ya para despedirlos a todos. Pues más que nada, pues muchas gracias por seguir aquí. Yo creo que ha sido una buena, ah, eso de compartir las ideas, compartir todo este conocimiento, intercambiar opinión, más allá de hablar sobre el caso clínico, yo creo que a mí me gustó mucho e incluso interacción con el público, con el doctor Armando, con otros doctores, las preguntas que pusieron. Y bueno, estoy emocionado para empezar este diplomado. Tenemos aquí varios moderadores que va a estar con nosotros. La doctora Giselle, el doctor Francisco, no sé quién más la veo ahí en el chat. Este, la doctora Sil, ¿quién más está aquí? Bueno, saludos a todos. Muchas gracias por conectarse y vamos a estar ahí unos 5 meses, 6 meses encerrados los sábados Sí, y muchas gracias a aprendiendo, todos. aprendiendo. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo. Yo sé que es tarde para algunos de ustedes, para muchos de ustedes, entonces muchas gracias de tomarse un miércoles por la noche, el tiempo de escuchar a esos tres grandes maestros. Esperemos que se animen a ser parte de este diplomado, que está muy padre, van a aprender bastante, y no solamente por el conocimiento, ¿no? Sino el impacto que van a tener en su ámbito profesional en el ámbito personal con sus pacientes. Créanme que les va a ayudar mucho y les va a cambiar demasiado la manera en la que van a manejarse día a día en su práctica. Entonces, estamos a sus órdenes. Si quieren mandar mensaje al WhatsApp donde están en el grupo,
Los comentarios todavía están habilitados. Y pues nada, esperamos verlos este sábado. Y creo que ya. Que pasen buenas noches. Que descansen. Muchas Buenas gracias. noches, Muchas Gracias, gracias a buenas gracias, todos. saludos Buenas a noches. noches a todos. todos. Gracias a todos. Chao. Gracias.